Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angel's Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a trabajar el cuerpo de Cinnamoroll. Para las piernas vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. Aquí voy 3, 4, 6. Ajustamos y ahora nos toca trabajar en la carrera número 2. Un punto bajo en cada uno, carrera de 6 puntos. Aquí voy 1, 2, este va a ser 3, 4, 5 y 6. Listo. Ahora, en la carrera número 3 nos toca hacer un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, me toca un aumento y termino con un punto bajo. De esa manera. Entonces ahora cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos. Ese de ahí va a ser el piecito y realizamos 2 piezas de la misma forma. Ahora para los bracitos vamos a iniciar también con un anillo mágico de 6 puntos. Aquí voy 1, 2, 3, 5 y 6. Ajustamos y en la carrera 2 vamos a trabajar un punto bajo en cada uno, es decir, tejemos nuestros 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 6. Listo, ahora en la carrera número 3 voy a realizar un punto bajo y un aumento por 3 veces. Esta de aquí va a ser la segunda. Ok, la tercera repetición, punto bajo y aumento. Ahora en la carrera número 4 tejemos un punto bajo en cada uno, carrera de 9 puntos. Aquí voy 3, 5, 6, 8 y 9. Ahora en la carrera número 5 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 1, 2, aumento y termino con un punto bajo. Es decir, terminé mi carrera número 5 con un total de 12 puntos. Este de aquí va a ser el bracito.
Cerramos con punto deslizado una cadena, cortamos y también haremos 2 piezas. Listo, ahora vamos a realizar la pieza adicional para la unión de piernas. Voy a realizar un total de 6 cadenas. Hago una para subir y empezamos a trabajar en filas. Es decir, que en cada carrera vamos a subir con una cadena y giramos. Aquí voy a trabajar mis 6 puntos bajos. Estoy haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas. Listo. Escondo mi hilo. Subo con una cadena, giramos y tejo nuevamente 6 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y el de aquí que va a ser 6. De esa manera. Ahora hago una cadena, dejo hilo para coser y esta piecita la vamos a unir a nuestros pies. Ingreso una aguja y vamos a coser esta parte al costado, que son unos 2 puntos, por ser 2 carreras al costado de cada punto bajo, y lo vamos a unir a las piernas. En este caso, como ambas son iguales, voy a agarrar 2 puntos bajos. Por ejemplo, aquí estoy agarrando en donde está mi punto deslizado y lo voy a coser con mi pieza adicional. Ahora avanzo un punto de aquí y lo coso con el punto de al costado de nuestra pieza adicional. Ahí voy uno y este de aquí va a ser 2. Ok, va quedando algo así. Ahora yo voy a avanzar al otro extremo y voy a unir mi otro piecito, pero antes aquí voy a esconder los hilitos como relleno del pie. Aquí también. De esta manera. Nuevamente recogemos nuestros 2 puntos. Yo estoy agarrando donde he hecho mi punto deslizado. De esta manera.
Voy a ir dando mis puntadas. Me voy al punto de al lado y también lo cosemos, agarrando un punto de la pieza adicional y un punto de la pierna. Ahora, si la pierna tenía un total de 8 puntos, nos deben de quedar 6 en cada uno. Ok, libres de lo que habíamos. Aquí simplemente hago un nudo, cortamos y nos debe de ir quedando así. Listo. Ahora, aquí teníamos un total de 6 puntos que fueron de la pieza adicional. Voy a contar de derecha a izquierda y voy a ingresar en el cuarto. Haré un nudo. De esta manera. Subo con una cadena para empezar a tejer. Y voy a recoger 3 puntos bajos al costadito en mi pieza adicional. Ven aquí. Ahora recojo los 6 que me habían quedado en el pie. Ok, aquí tengo 2, 4, 6. Ahora recojo en la parte inferior de mis cadenas o recogemos nuestros 6 puntos bajos de la pieza aquí adicional. Aquí voy 1, 2, 4, 5 y este va a ser 6. Recogemos nuevamente nuestros 6 puntos bajos en la pierna. Aquí voy 4, 5, 6 y 3 puntos bajos que me deben de quedar aquí en la pieza adicional. De esta manera. Hasta ahí tengo un total de 24 puntos. Listo. Ahora en la vuelta 2 del cuerpo, ok, vamos a trabajar un total de 3 aumentos. Aquí voy 1, 2, 3. Coloco mi separador. Voy a trabajar 2 puntos bajos. Voy a realizar 2 aumentos. Nuevamente 2 puntos bajos. Y en la sección de aquí voy a trabajar 6 aumentos. Aquí voy 2, 4, 5, 6. Mis 2 puntos bajos normal y mis 2 aumentos. Ahora tejemos 2 puntos bajos y termino con 3 aumentos. Hasta ahí debo de tener un total de 40 puntos. Ahora en la carrera número 3
Vamos a trabajar aquí un total de 6 puntos bajos. Coloco mi separador. Voy a trabajar 8 puntos bajos más, de manera que tenemos un total de 14. Ok, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ahora aquí voy a trabajar 5 puntos bajos, 2 aumentos, ok, 19 puntos bajos, aquí voy 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19. Listo, ahora en la carrera 4 voy a trabajar 9 puntos bajos, 2 aumentos, tejemos un total de 20 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Hago mis 2 aumentos y termino con 9 puntos bajos. Ok, aquí voy 2, 4, 6, 8 y 9. Ahí debo de tener un total de 46 puntos. Listo, ahora en la carrera número 5 voy a trabajar un punto bajo y un aumento por 3 veces. Aquí voy 1, mi segunda repetición de punto bajo y aumento por 3 veces. Luego he trabajado 34 puntos y voy a terminar con aumento y punto bajo por 3 veces. De esta manera. Aumento y punto bajo, aumento y punto bajo. Así. Listo, chicos. Ahora, aquí he tejido de mi carrera 6 a la 9 un punto bajo en cada uno, carrera de 52 puntos. Y en la carrera número 10 voy a trabajar un punto bajo y disminución por 4 veces. Esta va a ser la segunda, mi tercera repetición. Ok, y la de aquí que va a ser la cuarta. Ahora trabajo un total de 28 puntos bajos. Aquí voy 3,
4, 6, 9, 12, 16, 20, 22, 25, 28. Trabajamos disminución y punto bajo por 4 veces. Esta es la primera repetición. La segunda. Listo, chicos, acá ya había terminado con mis 4 repeticiones que fueron disminución y punto bajo, de manera que tengo un total de 44 puntos. Ahora en la siguiente carrera vamos a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 5, 7, 10. Me toca ahora disminución, 20 puntos bajos. Aquí voy 4, 8, 12, 14, 16, 19, 20. Disminución y terminamos con 10 puntos bajos. De manera que termino la carrera con un total de 42 puntos bajos. Listo, ahora vamos a realizar la unión de brazos. Para eso voy a trabajar un total de 10 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6. Voy a colocar mi separador. 7, 9, 10. Y como el brazo es aumento uniforme, no tiene ningún problema. Así que agarramos cualquiera de los puntos, inserto en el brazo, inserto en el cuerpo. Aquí voy 1, inserto en el brazo, inserto en el cuerpo 2. Y el de aquí que va a ser el tercero, ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo 3. Ahora trabajo un total de 20 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. Entonces aquí nuevamente ingresamos en el bracito, ingresamos en el cuerpo. Aquí voy 1. Nuevamente ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo. Aquí voy 2. Ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo. 3. Terminamos con 6 puntos bajos. Aquí voy 2.
3, 4, 5, 6. Listo. Ahí también tenemos 42 puntos y en la carrera número 13 voy a trabajar mis 10 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 7, 9, 10. Y vamos a recoger los puntos que me deben haber sobrado en el brazo. Si mi brazo tenía 12 puntos y hemos unido con 3, deben de quedarme un total de 9 puntos bajos. Aquí voy 7, 9. Trabajo mis 20 puntos bajos de aquí adelante. Nuevamente recojo los 9 puntos que me debieron quedar en mi otro brazo. Aquí voy 3, 4, 6, 8 y 9. Terminamos con nuestros 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 6. Listo, ahora en la carrera 14 he trabajado un punto bajo en cada uno, que sería un total de 54. Ahora en la carrera número 15 voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10. Voy a realizar 5 disminuciones. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 18 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Hago mis 5 disminuciones nuevamente. Aquí voy 2, 3. Este va a ser 4. Mi quinta disminución. Y termino con 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 5 y 6. Hasta ahí tengo un total de 44 puntos. Va quedando así. Y ahora en la carrera número 16 voy a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 5. Este va a ser 6, 8. Voy a trabajar 4 disminuciones. 1, 2,
3, 4, 16 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hacemos nuevamente 4 disminuciones. Aquí voy 2, 3, 4 y debemos terminar con 4 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera 17 vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos y disminución por 5 repeticiones. Esta es la primera. Mi segunda repetición. Este va a ser la tercera. Este va a ser la cuarta. Mi quinta repetición. Y terminamos con 2 puntos bajos. Hasta ahí tengo un total de 30 puntos. Cerramos con punto deslizado, cadena. Si desean, dejan hilo largo para coserlo a la cabeza. Y ahora simplemente rellenamos. De esta manera rellenamos muy bien. Las patitas ya las había rellenado previamente, ya que estaban muy chiquititas y las rellené con el propio hilo. Y después le aumenté un poquitito nada más de relleno. Entonces ahora relleno muy bien. Va quedando así. Ok, va quedando de esta manera. Y nos vemos en un próximo video para continuar con nuestro proyecto. Espero que les esté gustando mucho este tutorial. No olviden suscribirse y darle like. También compartir con más compañeras para que puedan trabajar este lindo proyecto. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Recuerden que como María Ángeles, tejen como Los Ángeles. Y nos vemos en la próxima clase. Bye chicos.